Clase número 9, tablas de conteo y pictogramas. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esa lluvia, truenos y relámpagos en Talca? ¿Les cuento algo? Mis gatos se escondieron debajo de la silla. Les dio un poquito de miedo. Esta clase va dirigida a los segundos básicos y sus profesoras son Andrea Cáceres, Gabriela Pérez y Javiera Bustos. Vamos a ver el objetivo de hoy. Hola compañeros, el objetivo de hoy es recolectar y registrar datos utilizando tablas de conteo y pictogramas. Y yo al final de esta clase les daré un ejemplo. Estoy tan emocionado, he trabajado toda la semana. Espero les guste. ¿Qué será lo que tiene que mostrar Topi? Realmente ha estado trabajando muy duro. Recuerden escribir su objetivo en el cuaderno y la fecha en que vieron el video. Comencemos nuestra clase. El día de hoy vamos a ver 4 cosas principalmente. La primera, el conteo. La segunda, las tablas de conteo. La tercera, los pictogramas. Y la cuarta, por supuesto y muy importante, el desafío. Comencemos con el conteo. Observa las siguientes imágenes. ¿Las has visto alguna vez? Yo creo que sí. Aquí pueden apreciar la patente de un auto, la numeración de una casa, incluso los precios que hay en el supermercado. Los números son una parte muy importante de nuestras vidas. Hoy en día, los números se usan en todo el mundo como una herramienta esencial. Aunque ustedes no lo crean, las matemáticas es la única asignatura que se ve en todo el mundo de la misma forma. Aquí, en Chile, no enseñan igual el lenguaje, pues hablamos español. No será lo mismo que aprenden en Estados Unidos. Sin embargo, las matemáticas sí lo son. Las matemáticas son un idioma que nos permite organizar nuestro pensamiento, ya que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Además, desde que nacemos están rodeados de números escritos. La casa donde viven, las patentes de los autos, los precios de las tiendas, etc. Por eso es muy importante conocer los números y no solo eso, sino también saber cómo contar. ¿Qué es contar? Contar significa enumerar diferentes elementos de manera ordenada y creciente, sin dejar ninguno o repetir ninguno. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y también realizar una correspondencia 1 a 1 entre los objetos de la colección y los numerales de secuencia. ¿Qué estará contando este hombre en su computadora? Cuando hablamos de un orden estable, podemos observar esta siguiente serie numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes se dan cuenta que el orden es creciente y no se altera. No podemos contar 1, 3, 4, 5, ni tampoco 1, 3, 5. El orden correcto es el que les mostré al comienzo. A eso se refiere un orden estable, en que este no varía y no podemos repetir ningún número ni tampoco quitar ningún número. Correspondencia 1 a 1. Esto se refiere a que si tengo el número 1, en mi mano corresponde a un dedo, en este caso el dedo pulgar. Y en una imagen correspondería solamente a una unidad. En el caso de que tuviéramos el número 2, en nuestra mano entonces correspondería a 1 y 2 dedos. Y en el caso de un dado, en una imagen sería a 2 puntitos. Finalmente, si tuviésemos el número 3, ¿a cuántos dedos correspondería de la mano? ¡Excelente! 1, 2, 3. ¿Y a cuántos puntitos tendría el dado entonces? Muy bien. 1, 2 y 3.
No podemos contar de otra forma. No podemos tener el número 1 y contar 3 con el dedo o tener 3 puntitos. Eso no tendría ningún sentido. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo unos ciervos y los números del 1 al 4. Estos no están en orden. Contemos cuántos ciervos hay. 1, 2, 3. ¿Cuál de los siguientes números entonces corresponde al 3? ¡Excelente! Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos cuerpoespines habrá en esta imagen? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el número que corresponde es el número 8. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Sigamos. Tablas de conteo. A continuación, aprenderán qué es una tabla de conteo y cómo se utiliza. Las tablas de conteo son medios para presentar información de manera clara, con el fin de que cualquier persona al verlas sea capaz de entender los datos que ellas entregan. La información recopilada por un cuadro de recuento se debe separar en categorías. Estas pueden ser sabores favoritos de helado, la cantidad de días festivos en cada uno de los 12 meses, entre otras. Se puede mostrar todo tipo de información en un cuadro de conteo. Observa el siguiente cuadro de conteo. ¿Qué pueden ver aquí? Muy bien. A simple vista podemos ver muchos útiles escolares. Sin embargo, no podríamos decir con certeza cuántos hay de cada uno. En este momento, vamos a seleccionar 3 de estos útiles escolares: los lápices de colores, las tijeras y los cuadernos. Ahora, llevaremos estos datos a una tabla de conteo. Entonces, distribuimos la tabla de conteo en 3 diferentes categorías. Los útiles, que en este caso escogimos lápices, tijeras y cuadernos, el conteo de estos útiles y la cantidad. Comencemos con el primer ejemplo, la primera categoría, los lápices. Por ejemplo, si contamos un lápiz, a medida que contamos el lápiz, vamos a trazar una línea vertical. 2 lápices, otra línea vertical. 3 lápices, otro trazo. 4 lápices, otro más. Y así podemos ir contando hasta que se acaben la cantidad de útiles que hay. Quiero que se fijen en esto. Cuando pasamos los 4 útiles y llegamos al número 5, el trazo cambia su orientación. Ya no es vertical, sino que horizontal. Y ahí sabemos que tenemos 5 lápices. Sigamos contando. 6. ¿Cuánta es la cantidad de lápices entonces? 6. Excelente. Sigamos con el siguiente ejemplo. Antes de pasar a la siguiente categoría, tijeras, quisiera comentarles que este tipo de conteo es solamente un ejemplo. Existe también la posibilidad de simplemente contar los trazos que uno va realizando. ¿Por qué les enseño este tipo? Porque es más fácil así diferenciar que cuando tengo mi trazo horizontal, ya sé que hay 5 elementos en ese conteo. Sigamos con nuestras tijeras. 1, hago mi línea vertical. 2, trazo mi segunda línea vertical. 3, trazo mi tercera línea vertical. ¿Cuánto es la cantidad que hay entonces? 1, 2 y 3. ¡Excelente! Sigamos con los cuadernos. Un cuaderno, trazo mi línea vertical. 2 cuadernos,
trazo mi segunda línea vertical. ¿Cuál es la cantidad que hay de estos útiles? 2. ¡Excelente! Entonces, yo podría preguntar en esta tabla de conteo, ¿cuál es la cantidad total que hay de útiles escolares? ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Sumo 6 más 3 más 2 y eso me da un total de 11. También podría hacer preguntas como ¿cuál es la mayor cantidad de útiles que hay acá? En este caso, si observamos nuestra tabla de conteo, sabremos que son los lápices y la menor cantidad de útiles son los cuadernos. Muy bien, sigamos. Pictograma. Un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. Es decir, no es como la tabla de conteo, en la cual nosotros utilizábamos trazos. En este caso, vamos a utilizar dibujos. Observemos el siguiente pictograma. Tenemos la categoría de jugadores. En esta categoría se encuentra Pablo, Joaquín y Diego. Y por otra parte, tenemos el número de goles. Esto quiere decir que queremos saber cuántos goles metió cada uno de estos jugadores. Veamos cuántos tuvo Pablo. 1, 2, 3. Veamos cuántos obtuvo Joaquín. 1, solo 1. ¿Qué tal Diego? 1, 2. Sin saber lo que significaba el balón, ustedes supieron la respuesta. Cada balón representa un gol. Esto es lo que hace un pictograma. Es una forma sencilla de graficar información importante. En este caso, el número de goles que había hecho Pablo, Joaquín y Diego. También podemos sacar información relevante como quién hizo más goles o quién hizo menos goles. Les voy a mostrar otro tipo de pictograma. ¿A dónde prefieres ir a pasear? Este es el trabajo que Topi había estado esperando durante toda la semana, así que por favor pongan mucha atención. Al fin me toca mostrarles mi pictograma. No saben cuánto tiempo había esperado para este momento. Bien, mi pictograma fue a base de una pregunta. La pregunta era, ¿a dónde prefieres ir a pasear? Esta pregunta se la hice a mis dos amigos perrunos. ¿Por qué se la hice a ellos? Porque estamos tan aburridos que ya no sabemos qué más hacer y pensamos a dónde nos gustaría ir después de que pase el coronavirus. Entonces les propuse 3 lugares: el parque, el campo y la playa. Ven cuál fue el resultado y me avisan, cariños. Bien, veamos cómo le fue con este pictograma a Topi. Entonces, la pregunta que él hizo es ¿a dónde prefieres ir a pasear? Y dio como categoría 3 lugares distintos: el parque, el campo y la playa. Pero fíjense, esta vez no vamos a utilizar un dibujo, sino que un símbolo que va a representar el voto de cada perro. Veamos cuántos votos tenemos para ir al parque. 1, 2, 3, solo 3. 3 de estos perros entonces votaron porque su lugar preferido era el parque. Veamos el campo. 1, 2, 3, 4. Solo 4. 4 perros escogieron el campo como su lugar preferido para pasear. Veamos la playa. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces, ahora sabemos que el ticket representa un voto perruno en este pictograma. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Cuál habrá sido el voto de Topi? ¿Habrá votado? ¿Estará de acuerdo con la mayoría? Si se dan cuenta, lo más votado aquí fue la playa.
Y lo menos votado fue el parque. Los invito a continuación al desafío de esta semana. Desafío. El desafío de esta semana es crear o inventar una pregunta. Sí, escuchaste bien. Una pregunta muy sencilla, así por ejemplo como la que hizo Topi. ¿Cuál es tu lugar preferido para pasear? Tú podrías preguntar cuál es tu helado favorito o cuáles son tus zapatos favoritos. Lo importante es que entregues opciones. Cuando tengas los resultados en tu mano, la pregunta debes realizársela a tus familiares o la gente con la que vivas. Y cuando tengas los resultados, plásmalos en un pictograma o en una tabla de conteo. Recuerda que en la tabla de conteo solamente debes trazar líneas para contar los elementos. En cambio, en el pictograma puedes dibujar símbolos. Observa el siguiente ejemplo. La pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuál es tu lugar favorito donde comer? Podría ser la cama, la cocina y el comedor. No hay muchas opciones ya que estamos con coronavirus, así que debemos permanecer en casa. Este es un ejemplo, tú puedes escoger el que tú quieras. Mucha suerte y estaremos atentas a tu desafío. ¿Pueden creer que mis amigos perros prefieren ir a pasear a la playa? Me carga la playa, me lleno de arena y luego mi dueño quiere bañarme. ¡Ugh! En cambio, mi lugar era el mejor, el parque, porque puedo jugar con los niños, acostarme debajo de la sombra de los árboles, correr libremente por el pasto. Pero bueno, ojalá que ustedes puedan realizar el desafío. Y recuerden, quédense en casa, tápense la boca al toser y lávense mucho las manos. Un abrazo perruno muy cariñoso. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Un abrazo de humano para ti, Topi. Cuídate mucho y nos vemos la próxima clase. Y ustedes, niños, cuídense mucho también. Espero hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. ¡Hasta pronto!